Madre mía, o sea, esto es Nauka Bilbao, ¿no? ¿Cuánta gente? Qué nervios. Bueno, mi charla se llama Una odisea ártica y el Ártico es una zona gigantesca, inmensa y muy desconocida, muy desconocida. De hecho, en ese mapa, si yo os dijera cuál es Alaska y cuál es Rusia, algunos tendríais bastantes problemas con identificarlo. Conocemos más el Polo Sur, conocemos más la historia del Polo Sur. La Antártida ha dado historias pues, como la de Amundsen y Shackleton y Scott. Si yo os pregunto quién fue el primero en llegar al Polo Sur, me imagino que todos lo sabéis, ¿no? Fue Roald Amundsen. Si os pregunto, por ejemplo, vamos a subir al Polo Norte, vamos a ver si es de verdad tan desconocido. ¿Quién fue el primero en navegar el Paso del Noroeste? Joder, hay 1000 personas aquí. ¿Nadie sabe quién fue el primero en navegar el Paso del Noroeste? Fue Roald Amundsen. Bueno, pero vamos a lo más importante, de verdad. ¿Quién fue el primero en llegar al Polo Norte? Fue Roald Amundsen. Ni él mismo lo sabía. Él llegó el primero al Polo Norte, pero ni siquiera sabía que fue el primero. ¿Por qué? Porque en 1909 se dio la casualidad de que dos exploradores, ambos estadounidenses, se peleaban por decir que ellos habían sido los primeros en llegar al Polo Norte. Frederick Cook ya tenía fama de mentiroso, porque bueno, había falsificado una subida al McKinley, el pico más alto en Alaska, y en realidad se había hecho una foto desde otro pico. Y dijo que estaba en el McKinley, entonces lo habían pillado haciendo fake news en principio del siglo XX. Y, claro, entonces, si el otro, Robert Peary, decía que era un señor muy famoso y había hecho muchas expediciones y había descubierto que Groenlandia era una isla, estamos hablando de a principios del siglo XX, ¿no? Pues entonces, si Frederick Cook es un mentiroso, Robert Peary sería el primero, ¿no? Pero Robert Peary resultó ser más mentiroso que Cook. Tampoco llegó, falseó también muchísimos datos. ¿Qué ocurrió? Que el Polo Norte pues se dejó, ya había ganado Robert Peary. ¿Para qué vamos a ir al Polo Norte si ya llegó Robert Peary, aunque fuera mintiendo, ¿no? Pues entonces Amundsen se fue al Polo Sur y conquistó el Polo Sur. Luego se empezaron a poner de moda pues, aparatos, aviones, etcétera, y Amundsen, que era bastante moderno, dijo, pues yo quiero ser el primero en llegar al Polo Norte por aire, por avión o por dirigible, y cogió, con un italiano llamado Nobile y un multimillonario llamado Ellsworth, cogió ese dirigible y en 1926 un dirigible sobrevoló los 90 grados y así Amundsen se convirtió en el primero en el Polo Sur y en el primero en el Polo Norte. Pero no llegaron a pisar. Había mal tiempo y lo que hicieron fue tirar unas banderas desde arriba, una bandera italiana, una noruega y una estadounidense, y ahí va, somos los primeros. Bueno, ellos ni siquiera sabían que eran los primeros porque Robert Peary ya dijo que era el primero. Pero claro, eso no es llegar al Polo Norte, ¿o sí? Es como si Hillary hubiera escalado el Everest y lo hubieran subido en un helicóptero. ¿Eso es escalar el Everest? Bueno, es el primero en llegar, eso es cierto, pero nunca pisó. Tuvieron que pasar un montón de años. En 1948, un equipo de científicos rusos, en la expedición Server 2, aterrizó en avión en el Polo Norte, los 90 grados, y ya sí pisó el Polo Norte. Ni siquiera sabían que eran los primeros en pisar el Polo Norte, pero estamos en 1948. Pero alguien pensará que, claro, que te lleven en avión al Polo Norte, después de 500 años intentando y matándose y comiéndose algunos vivos y pasando hambre, que te lleven en avión y te pongan en los 90 grados, eso no es una conquista, ¿no? Así que tenemos que esperar a un año muy curioso, ¿no? Estamos todos celebrando el 50 aniversario del hombre en la Luna y resulta que en 1969 también este año, se cumple un 50 aniversario bastante especial. La primera y única vez que se llegó al Polo Norte por sistema terrestre y se cruzó todo el océano Ártico. A la Luna han llegado mucha gente, ha llegado 12 astronautas han pisado la Luna y seguramente en el futuro, con suerte, también habrá gente que pise la Luna. Lo que hizo este señor no se ha vuelto a repetir nunca
y lo que es peor, por el cambio climático, jamás va a volver a repetirse. Y es esto, cruzar en trineo un océano, salir desde Punta Barrow, en Alaska, y llegar a las islas Svalbard, en Noruega. Fueron 4 hombres, 4 trineos, 40 perros, y este señor se hizo 6.115 kilómetros sobre un mar que, para que me imagino que sabéis, el Polo Norte es un mar, salpicado por muchas islas, por archipiélagos, pero es un océano ártico, al revés que la Antártida. La Antártida es un continente, hay un trozo de tierra y hay 3-4 kilómetros de grosor de hielo encima de ese trozo de tierra. Eso es bastante firme. Por eso se conquistó tan rápido. El océano Ártico, el Polo Norte, es un mar helado que tiene 2, 3, 4 metros de hielo. Cuando empieza el verano, el hielo tiende a empezar a escasear. Tiene que ser bastante raro, ¿no?, ver que el suelo se va debajo de tus pies. Y esta gente llegó el 9 de abril de 1969. Por primera vez alguien llegó por tierra, aunque sea sobre un mar helado, al Polo Norte. Estamos hablando de, para que veáis la dureza, que fue hace 50 años. El hombre estaba en la Luna hace 50 años. Llegaron al Polo Norte geográfico, no confundir con el Polo Norte magnético, que eso está en Canadá y se hizo mucho antes. Y fueron Fritz Körner, Ken Hedges, Alan Hill y el gran Sir Wally Herbert. Aquí los vemos un poquito más fresquetes. Aquí los vemos con algún tipo de problema que evidentemente se tenían que enfrentar. Y sobre todo en verano, cuando empezó a escasear el hielo, pues se escaparon varias veces de la muerte, además lo dicen ellos en su diario, porque estaban durmiendo y se les hundía la tierra y, claro, abajo hay agua y nada más, y agua muy fría. Aquí tenemos otra foto de cómo iban evolucionando los ánimos a lo largo de la travesía de esos 6.000 kilómetros. 1 año y pico, año y 5 meses estuvieron. Y quiero terminar con esto. Sir Wally Herbert, como muchos otros señores y exploradores que han estado en el Ártico, han terminado siendo pintores. Hay muchos pintores exploradores árticos, von Payer, Wally Herbert. Lo de arriba es una pintura de Herbert a su paso por un punto en Groenlandia. Es una pintura, pero bueno, podemos hacernos una idea porque las cogía de unas fotografías y luego las pintaba. Es bastante fidedigna de lo que se encontró en 1969. La foto de abajo, en cambio, es una foto real de este año, que se ha hecho bastante viral, donde no es que estén flotando los perros, sino que hay una pequeña capa de agua, de hielo, y sobre ella pues, todo ese mar. Fijaos la diferencia en 50 años y ya os podéis imaginar por qué esta gesta jamás se va a poder repetir. Todo esto lo cuento en un libro que se llama 500 años de frío, editado por la editorial Planeta y Crítica, y como me han sobrado 1 minuto y 48 segundos... Un momentito. Hola, papá. ¿Qué tal? Oye, la charla, estupenda. Buah, la gente, muy bien, se lo ha pasado bien. Sí, he contado lo de Amundsen, lo de Cook y Peary, en fin, sí, también lo de Herbert, toda la historia. He recomendado el libro. Y sí, me está dando tiempo hasta hacer 2 veces la misma charla en 10 minutos, que he recomendado el libro, por supuesto, y todavía me sobra 1 minuto para aquellos que llevan 9 años intentando echarme del escenario. Muchas gracias.